Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos Isaías capítulo 6. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial, pedimos de que tú derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros y nos des sabiduría y entendimiento para poder comprender tu palabra y poder guardar las enseñanzas en nuestro corazón. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, el tabernáculo que el Señor mandó a construir en el desierto, donde Él habitaría en medio de su pueblo, tenía tres partes. La primera parte era descubierta, se la llamaba el atrio, y ahí estaba el altar de los holocaustos. Estaba el lavacro, ¿verdad?, que se usaban diariamente para el sacrificio matutino, y cuando el sacerdote entraba al lugar santo, pues se lavaba en el lavacro, en la fuente de agua, y de esta manera podía entrar al compartimiento que era techado, que estaba dividido en dos partes: el lugar santo, que tenía 3 muebles, la mesa de los panes de la proposición, que tenían 12 panes, y también habían cubiertos, tazas, y también estaba el candelabro de oro de 7 brazos y el altar de incienso, que era significativo como el altar de intercesión. Y estaba también el otro compartimento que se llamaba el lugar santísimo, donde solo había un mueble, y este mueble era como un cajón, ¿verdad?, cuya tapa tenía 2 querubines de oro, y dentro de este cajón habían 3 cosas: estaba el maná, las tablas de la ley de Dios y la vara que reverdeció de Aarón. Allí se simbolizaba de manera muy gráfica todo lo que significaba el plan de salvación en favor de los seres humanos. Este tema del santuario está relacionado con el capítulo de hoy de Isaías, porque fue una visión que Isaías recibió al presentarse en el templo, y le fue revelado a él que los ojos comunes no podían contemplar el trono de Dios. Esta visión tiene un significado importante y lecciones valiosas para nosotros. Así que vayamos con el profeta y exploremos las lecciones de Isaías en el capítulo 6. Isaías comienza a darnos el marco histórico de lo que estaba sucediendo en Israel. Versículo 1. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El año en que murió el rey Usías, este fue un rey que gobernó por 52 años. Cuando sube al trono tenía 16 años de edad. Fue un hombre sabio, tuvo un reinado justo, fortaleció el ejército de Israel, incluso inventó máquinas de defensa. Este rey inculcaba la adoración a Dios, pero siendo ya mayor, se llenó de orgullo, se fue al templo y quiso él mismo ofrecer incienso en el altar, lugar que no le era permitido entrar sino solo al sacerdote. Cuando los sacerdotes le llamaron la atención, el rey se enojó y quiso agredirlos. Entonces el Señor lo castigó con lepra. Los sacerdotes confirmaron su enfermedad y tuvo que salir de su palacio, vivir aparte, porque esta enfermedad lo convertía en un impuro que no podía acercarse al templo. Su hijo Jotam fue su corregente hasta que el rey murió. La crisis en Israel era evidente. Mientras Usías era rey, las fuerzas asirias estaban bloqueadas, pero con su muerte parecía que se les despejaba el camino. Muchas veces Dios dispone de cierto orden y da a cada uno su responsabilidad, pero a veces nosotros queremos ir más allá de los límites que Dios nos ha dado y queremos, como Usías, tomar el incienso que no nos corresponde. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos ir en contra de lo establecido por Dios. Y cuando alguien viene y nos muestra nuestro error, no reconocemos, sino que por el contrario nos enojamos.
desafiamos la autoridad que Dios ha establecido en su iglesia y generalmente estas conductas terminan mal. Entonces en ese momento Isaías va al templo, pero con la actitud correcta. Él no va a exigir lo que no puede hacer. Él también se acerca con reverencia, no con orgullo. Se acerca con disposición a adorar y cumplir su papel profético. No va a tomar el lugar que no le corresponde. Pero a este el Señor le da una visión especial. Dice el versículo que él ve el trono blanco, pero en el trono estaba el Señor. Cada vez que los peligros asedian al pueblo de Dios y las potestades de las tinieblas parecen estar a punto de prevalecer, Dios invita a contemplarlo sentado en su trono, dirigiendo los asuntos del cielo y la tierra. Elena de White lo describe así: mientras Isaías meditaba en lo arriesgado de su trabajo y los peligros que enfrentaría, entonces, dice ella, pensamientos como este embargaban a Isaías mientras se hallaba bajo el pórtico del templo. De repente la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse y se le permitió mirar al interior, al lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera asentar los pies. Se le presentó una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. Profetas y Reyes, página 228. Así que vio al Señor en su gloria, vestido con toda su gloria. Sigamos leyendo los versículos 2 al 4. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías ve el trono de Dios, está rodeado de ángeles. Estos tienen 6 alas con los que cubrían su rostro y sus pies, en actitud de reverencia y homenaje delante de Dios. Nos muestra el cielo como un lugar lleno de actividad. Alrededor del trono hay mucha actividad. Los ángeles sienten alegría al servir al Señor. La señora Elena de White describe así la obra de los ángeles. Los serafines delante del trono están llenos de temor reverente al contemplar la gloria de Dios, que ni por un instante sienten complacencia propia o se admiran a sí mismos o unos a otros. Su alabanza y gloria son para el Señor de los ejércitos, que es alto y sublime, cuyas faldas llenan el templo. Al contemplar el futuro, cuando toda la tierra se llenará con la gloria divina, el canto triunfante de alabanza resuena de uno a otro en cánticos melodiosos. Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Están plenamente satisfechos de glorificar a Dios y en la presencia divina. Aprobados por la sonrisa de Dios, no desean nada más. Su más excelsa ambición se realiza plenamente al llevar la imagen divina, al estar al servicio de Dios y al adorarlo. Review Ángel, 22 de diciembre de 1896. Estos ángeles claman al repetir 3 veces Santo, 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 enfatizando a un Dios trino y resaltando su santidad. Este es el principal atributo del carácter de Dios o atributo divino, la perfecta santidad del carácter de Dios. Esta misma expresión la vemos en la visión de Moisés, donde vio la gloria de Dios, y la visión de Juan en el Apocalipsis del trono de Dios. El Señor es santo 3 veces. Habla del Dios triuno, un Dios que habita en santidad, que ama al pecador, que aborrece el pecado. Dios procuraba impresionar la mente del profeta en el conector de su santidad, a fin de que el profeta siempre colocara ante su pueblo este atributo del carácter divino, para que pudiera sentirse estimulado a apartarse de sus pecados y a aspirar a la santidad. Y finalmente, cuando describe que el humo llena el templo, se debe a causa de la gloria de Dios. Esta fue una visión impresionante que marcaría la vida y obra del profeta. Cuando Isaías contempla esta tremenda revelación de la santidad de Dios, reacciona. Leamos el versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es un hombre pecador que vive entre pecadores. Ninguno puede ver a Dios y vivir. Isaías se siente morir. Esta visión de la santidad y gloria de Dios proporcionó a Isaías una idea de la pecaminosidad e insignificancia del hombre. Al contemplar a Dios y luego mirarse a sí mismo, comprendió que él no era nada en comparación con el Eterno. Apreciado amigo y hermano, entre más conozcamos y comprendamos la santidad de Dios, entonces nos vemos realmente como somos, indignos y pecadores. Vemos nuestra pecaminosidad y la necesidad de un Salvador. Pero algo impresionante ocurre. Leamos los versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En respuesta a esta realidad, Dios iba a mostrar su misericordia al profeta. Un ángel vuela, toma del altar de incienso, es el altar de la intercesión, un carbón encendido y toca sus labios y le dice: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este carbón encendido del altar representa el poder refinador y purificador de la gracia divina. También significa una transformación del carácter. Desde ese momento, el deseo de Isaías fuera que su pueblo pudiera experimentar la misma obra de purificación y transformación. Hoy Dios desea hacer lo mismo por cada uno de nosotros. Desea limpiarnos de pecado, quitar nuestra culpa. De eso se trata el plan de salvación, de perdonar, de restaurar, de purificar. Nuestra mayor necesidad hoy es que nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. Leamos juntos. La visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Este tiene el privilegio de ver por fe la obra que se está realizando en el santuario celestial. Y en el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Mientras el pueblo de Dios mira por fe dentro del lugar santísimo y ve la obra de Cristo en el santuario celestial, percibe que es un pueblo de labios inmundos y pueblo cuyos labios con frecuencia han hablado vanidad y cuyos talentos no han sido santificados y usados para la gloria de Dios. Bien podría desesperarse al contrastar su propia debilidad e indignidad con la pureza y el encanto del glorioso carácter de Cristo. Pero si lo desea, recibirá como Isaías la impresión que el Señor quiere hacer en el corazón. Hay esperanza para él si quiere humillar su alma ante Dios. El arco de la promesa está por encima del trono y la obra hecha para Isaías se hará para el pueblo de Dios. Dios responderá a las peticiones que se eleven de los corazones contritos. Review and Herald, 22 de diciembre de 1896. Pero esta obra bendita del Señor de restaurar no es solo para justificarnos y limpiarnos, sino que también conlleva una misión. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El llamado se hace efectivo. ¿Quién irá a mostrar la santidad del Señor? ¿Quién va a ir a advertir a mi pueblo de su pecado? ¿Quién va a ir como mensajero de esperanza ofreciendo salvación? E Isaías respondió: después de ser purificado, limpiado y perdonado, heme aquí, envíame a mí. La obra de la salvación es una invitación a ser puros, para unirnos con el Señor en la obra de salvar a otros. Un cristiano transformado es un cristiano misionero. No existe lo uno sin lo otro. Uno conlleva a lo otro. Eres purificado, perdonado, salvado, restaurado, para que vayas y lleves a otros a la misma experiencia, para que proclamen la santidad del Señor y la salvación del Señor. Este comentario amplía este concepto y engrandece la obra de predicar. Dice de la siguiente manera: el carbón encendido es símbolo de purificación. Si toca los labios, ninguna palabra impura saldrá de ellos. El carbón encendido también simboliza la potencia de los esfuerzos de los siervos de Dios.
Dios odia toda frialdad, toda vulgaridad, todos los esfuerzos ordinarios. Los que trabajan aceptablemente en su causa deben ser hombres que oren fervientemente y cuyas obras sean efectuadas con Dios y nunca tendrán por qué avergonzarse de su registro. Tendrán plena entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y se les dará su recompensa, la vida eterna. Review and Herald, 16 de octubre de 1888. Dios espera que vayamos con el fuego del altar en nuestros labios para llevar esperanza, vida y salvación. La frase asignada a Isaías tenía que ver con el pueblo de Dios, versículos 9 al 12. Leamos el versículo 9 en primer lugar. Y dijo: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. La obra de Isaías era una tarea difícil. Dios le había advertido que este es un pueblo que no quiere oír, que no quiere entender. Su obra aparentemente sería un fracaso, pero Dios había prometido que un remanente sería fiel. El mensaje de Dios nunca ha sido popular. Dios proclama y la gente no entiende, no porque el Espíritu no pueda dar entendimiento, es porque el hombre no quiere escuchar de la salvación. Leamos el versículo 10. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. La percepción de Israel sería tan torpe que no harían caso ni siquiera de los mensajes más conmovedores del cielo que pudiera enviar. Este mismo ocurrió en el faraón y con los antediluvianos. Al rechazar el mensaje que Dios les envía, la humanidad se entorpeció el corazón y cada vez se alejaban más de la posibilidad de arrepentirse. Hermano y amigo, cada rechazo a la verdad, el corazón se endurece más y la percepción espiritual se embota más, hasta que al final es completamente imposible percibir las cosas espirituales. Dios no desea destruir a nadie, pero los hombres son los que se acarrean su propio mal al no querer escuchar el llamado del Señor. Este pueblo necio va a sufrir las consecuencias de su pecado. Será desolado, sufrirá destrucción. Veamos los versículos 11 y 12. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Isaías contempla el panorama lúgubre que las consecuencias del pecado tendrían y pregunta: ¿hasta cuándo? Pensaba que esta situación no iba a perdurar en el tiempo, que a lo mejor el pueblo iba a oír la amonestación del Señor y se arrepentiría. De allí viene la pregunta. Pero la respuesta del Señor no fue muy alentadora, hasta que esta tierra quede totalmente arrasada, porque por su pecado Judá será destruida a sí misma, porque esta nación no se iba a arrepentir. Su pecado traería su ruina y destrucción. Los hombres serían llevados cautivos y la tierra que Dios había querido que floreciera como una rosa sería desolada y abandonada por sus habitantes. Algo que debemos considerar es que nuestra misión no termina cuando nosotros queremos, sino hasta que el Señor lo determine. Muchas veces estamos como Jonás, como espectadores esperando que el mundo se destruya, cuando nuestra labor está entre la gente, proclamando el mensaje de salvación hasta que Él lo disponga. Pero en medio de la destrucción hay esperanza, versículo 13. Y si queda aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hay por lo menos 2 ideas que debemos considerar en este pasaje. Número 1, lo primero es que este pueblo rebelde que persiste en su pecado será completamente destruido. Y si quedan 10 de estos hombres malos, estos 10 serán destruidos. Y en segundo lugar, pero este no será el fin del pueblo de Dios. Quedará el tronco para volver a florecer, y se refiere a un remanente fiel. Jeremías 4:27 dice: porque así dice Jehová, toda la tierra será asolada,
pero no la destruiré del todo. Israel será destruido, pero no del todo. Hay un remanente fiel que va a quedar en Israel, y de este remanente fiel el Señor volverá a hacer de Israel una nueva nación. Y todas las promesas que Dios tenía para Israel se cumplirán con el remanente. La obra de Isaías no será en vano. Un grupo de personas escuchará y se arrepentirá y buscará al Señor. Por eso el nombre de uno de sus hijos es Sear-Jesut, que significa un remanente volverá. Hoy también el Señor tiene un remanente fiel que ama al Todopoderoso y guarda sus mandamientos. Este remanente fiel tiene un mensaje que no es popular, que no es agradable de oír. Este remanente debe ir con amor y buscar a las personas para que acepten a Cristo como su Salvador personal. Este capítulo nos da dos cosas: visión y misión. ¿Cuál es la visión del Señor? Un pueblo santo que va a estar en su presencia por la eternidad. ¿Cuál es la misión? Ir a los hijos de Dios, los hombres que no han aceptado a Cristo, a buscar a las personas para que sean parte de este pueblo especial del Señor. Un pueblo que acepta a Cristo, un pueblo que es limpiado por la sangre de Cristo. Hoy tú puedes ser parte de este pueblo santo. ¿Cómo? Aceptando a Cristo como tu Salvador personal, dejando que el Señor transforme tu vida, dejando que el Señor limpie tu vida de pecado, y entonces será parte de aquellos que estarán a su lado por siempre. Que el Señor te bendiga el día de hoy, es mi oración.